Capítulo 1. Canon de armamento legendario. Zhou Shu estaba aturdido mientras observaba su entorno. ¿Transmigrado? Esta era una idea ridícula, que incluso él no podía creer. Aún así, los hechos hablaban más que las palabras. No podía pensar en nadie que pudiera jugarle una broma así, y la única explicación que se le ocurrió fue la transmigración. Recordaba claramente haber dormido en su opulento dormitorio de 20 metros cuadrados la noche anterior, pero se despertó en un patio destartalado. Si se tratara de una broma, el gasto sería demasiado alto. De todos modos, era imposible encontrar un corral tan deteriorado en la ciudad en estos días. Mi habitación es más grande que todo este corral. Mientras Zhou Shu se lamentaba, una gran cantidad de recuerdos desorganizados se estrellaron contra su mente de la nada. Este hecho inesperado hizo que Zhou Shu gimiera, se agachara y abrazara su cabeza con ambas manos. Después de mucho tiempo, el dolor de hinchazón en su cabeza disminuyó y sus ojos recuperaron la claridad. Gran Xia, división de forja. Zhou Shu reflexionó sobre los recuerdos que surgieron en su mente, obteniendo una comprensión general de su situación. El predecesor de este cuerpo fue alguien que también se hacía llamar Zhou Shu. Había cumplido 18 años este año, y 3 generaciones de sus antepasados habían sido artesanos de la división de forja de Great Xia, que estaba a cargo de forjar armas. Su abuelo y su padre habían muerto como resultado del agotamiento en sus primeros años. Así, cuando cumplió 18 años, heredó inmediatamente la profesión de su padre y pasó a ser aprendiz en la división de forja. Al final, él, como sus antepasados, murió de agotamiento, beneficiando a este transmigrador, Zhou Shu. Forger, ¿no solo forjan metal? Zhou Shu evaluó su situación de vida actual mientras hurgaba en los recuerdos. El pequeño patio en el que se encontraba actualmente era la residencia proporcionada a los artesanos por el Ministerio de la División de Forja. Aunque 3 generaciones de los antepasados de su predecesor trabajaron directamente para el Ministerio de Estado, no pudieron obtener ni siquiera una casa en la capital imperial de Gran Xia. Los ahorros del predecesor de Zhou Shu se habían gastado aún más cuando intentó tratar las enfermedades de sus padres antes de que murieran. En otras palabras, este pequeño corral era el único refugio seguro de su yo actual. Por lo menos, tengo un lugar para poner mis pies y no terminaré en las calles. Zhou Shu se consoló a sí mismo. Era difícil permanecer en la capital del imperio. Ya se pensaba que tener un lugar para quedarse era una ventaja. Este corral tenía solo 20 metros cuadrados. Aparte de un dormitorio destartalado, había un cobertizo en la esquina que parecía albergar una herrería. La herrería era la única forma en que su predecesor podía ganarse la vida. La división de forja era brutal y los artesanos dormían y trabajaban en el mismo lugar. Como era de esperar, como lo más bajo de lo bajo, eres un tonto esperando a que lo juegues, independientemente de dónde estés. Zhou Shu suspiró. La división de forja trató bien a sus falsificadores, relativamente hablando. Incluso los subordinados de más bajo nivel, como Zhou Shu, recibieron comida y alojamiento, así como medio tael de plata mensual. Pero la carga de trabajo era demasiado intensa. Usando la situación actual de Zhou Shu como ejemplo, la división de forja requería que los aprendices de forja entregaran 100 armas cada mes. Esto significaba que tenía que forjar al menos 3 armas por día en promedio para completar la tarea. De lo contrario, le esperaban azotes y castigos. Su predecesor tenía una buena educación y había comenzado a aprender a forjar a una edad temprana. A pesar de esto, todavía necesitaba de 4 a 6 horas para forjar un arma. Forjar 3 armas tomó un promedio de 14 a 16 horas, y eso suponiendo que todo saliera bien. En realidad, lograr una tasa de éxito del 100% en la forja era imposible. Cuando la forja falló, tuvo que reiniciar. Como resultado, trabajó casi 16 horas por día. Por lo tanto, además de comer y dormir, tenía que trabajar todos los días sin parar para terminar la tarea a tiempo. Con este nivel de carga de trabajo, no era de extrañar que su predecesor se hubiera agotado hasta el punto de morir. ¿Voy a morir de agotamiento después de haber transmigrado? Zhou Shu tenía ganas de llorar pero no tenía lágrimas. Creía que si continuaba trabajando de esta manera, moriría dentro de un mes. Parece que la única forma de sobrevivir es averiguar cómo convertirse en un maestro de forja oficial. Zhou Shu reflexionó. Había firmado un contrato con la división de forja, por lo que no podía irse. Pero la división de forja tenía su método de avance. Era un aprendiz de forja. Estaba en el nivel más bajo, similar al cuerpo de un perro. El maestro oficial de forja era el rango superior al de aprendiz de forja.
Los maestros de forja ya eran miembros del personal técnico de la división de forja y no eran tratados de la misma manera que los aprendices de forja. Podían vivir en casas adecuadas con cocina y baño. Su salario también era significativamente más alto que el de los aprendices de forja. Lo que es más importante, su carga de trabajo era menos exigente que la de los aprendices de forja. Como maestros forjadores, completaban las tareas y entregaban 30 armas cada mes. Los maestros de forja de alto nivel estaban por encima de los maestros de forja. Eran la principal fortaleza de la división de forja. Todos los maestros de forja de alto nivel eran considerados la riqueza de la división de forja y eran tratados mucho mejor que los maestros de forja. Los grandes artesanos estaban en el nivel superior a los maestros de forja de alto nivel. Si los maestros de forja de alto nivel eran la riqueza de la división de forja, entonces los grandes artesanos eran los tesoros de la división de forja. No fue una exageración considerar a cada gran artesano como un tesoro nacional. Los grandes artesanos estaban casi a la par con los directores de la división de forja en términos de posición social. Los directores de la división de forja eran funcionarios de quinto rango. Eran el equivalente de los jefes de oficina adjuntos, que tenían el mismo rango que los alcaldes adjuntos en la vida anterior de Soushu. Pero incluso los directores de la división de forja tenían que ser respetuosos con los grandes artesanos en un nivel práctico. Después de todo, había muchos oficiales de quinto rango pero solo un puñado de grandes artesanos. Parecía haber maestros de forja aún más poderosos que los grandes artesanos. Esta, sin embargo, no era información que el predecesor de Soushu pudiera obtener. El futuro de uno sería brillante si pudiera convertirse en un maestro de forja. Pero convertirse en un maestro forjador no fue tarea fácil. 3 generaciones de antepasados del predecesor de Soushu habían sido aprendices de forja en la división de forja, pero no habían podido convertirse en maestros de forja incluso hasta el predecesor de Soushu. Esto demostró lo difícil que era. El requisito para convertirse en un maestro de forja era bastante simple. La capacidad de forjar armas clasificadas. Las armas en este mundo se clasificaron como Eaven, Eart, Black y Yellow. Las armas forjadas por aprendices como Soushu eran armas estándar y no clasificadas. Forging Masters y superiores tenían todas las fórmulas secretas para forjar armas clasificadas y siempre las mantuvieron en secreto. Era casi imposible para Soushu convertirse en un maestro de forja sin la ayuda de un maestro. En realidad, la división de forja tenía decenas de miles de aprendices de forja, y apenas uno de cada 100 podía avanzar para convertirse en maestro de forja. Seguramente eso no significa que estaré atrapado hasta la muerte aquí. Soushu tomó un sable largo estándar que su predecesor había forjado y comenzó a examinarlo. No sabía nada sobre la forja y no tenía idea de cuál era la distinción entre un arma estándar y un arma clasificada. ¿Qué tengo que hacer? Reflexionó durante mucho tiempo, tratando de recordar una solución de los recuerdos de su predecesor. De repente, su visión se volvió borrosa y notó una deslumbrante luz dorada. En medio de su mareo, un libro de tapas azules apareció frente a él. Algunas palabras primitivas estaban escritas en la portada del libro. Soushu entendió lo que querían decir a primera vista. Cañón de armamento legendario. Crujido. Incluso sin viento, el libro azul pasó varias páginas antes de detenerse. La mirada de Soushu se dirigió al libro, donde vio el dibujo de un sable largo. Parecía ser el mismo que el sable largo estándar que sostenía en su mano. El dibujo era exquisito, como si el sable estuviera realmente frente a él. Una línea de palabras antiguas estaba escrita en el sable. Sable largo estándar afilado. Una información apareció en la mente de Soushu justo cuando vio estas palabras. El método estándar de forja del sable largo. Los ojos de Soushu brillaron. Él tenía una solución a su problema. Capítulo 2. Sable largo estándar afilado. En la cabeza de Soushu, apareció una información. Era el método para forjar un sable largo estándar. En verdad, era la fórmula para forjar un sable largo estándar afilado. El método para apagar y forjar. Todos los pasos fueron meticulosamente delineados. Incluso se anotaron los ángulos de los golpes del martillo. Soushu sintió como si hubiera ganado mucha experiencia de repente. Incluso quería levantar un martillo para forjar un sable largo estándar afilado en ese momento y ahora. Como su nombre lo indica, un sable largo estándar afilado debe ser más afilado que los sables largos estándar típicos. Cuando Soushu parpadeó, el cañón de armamento legendario desapareció ante sus ojos. Con solo un pensamiento, reapareció frente a él.
Intentó hojear el canon de armamento legendario, pero todo lo que pudo ver fue la página con el afilado sable largo estándar. No podía ver ni navegar al otro contenido. Parecía ser porque no cumplía con los requisitos. Empleando la estrategia de mirar antes de saltar, Zhou Shu comenzó a estudiar el afilado sable largo estándar. El sable largo estándar era el arma estándar de las tres fuerzas militares de Gran Xia. Era el arma más básica y tenía bastante nitidez y robustez. Después de todo, era simplemente el arma estándar que se les daba a los soldados regulares. Me pregunto cuánto más afilados son los sables largos estándar que los sables largos estándar. ¿Será posible alcanzar el nivel de un arma de grado amarillo? Las cejas de Zhou Shu se fruncieron mientras pensaba. Su antecesor había sido un joven sencillo, honesto, absorto en su trabajo y que nunca había estado en contacto con armas clasificadas. Así que Zhou Shu tampoco tenía ni idea. Primero, forjaré un sable largo estándar afilado y lo examinaré. Zhou Shu decidió que, en lugar de pensar demasiado en las cosas, debería arremangarse y ponerse a trabajar. El proceso de forjado del sable largo estándar afilado ya se había grabado en su mente, casi convirtiéndose en un instinto para él a seguir. Sin pensar, Zhou Shu arrojó un lingote de hierro al horno. Este lingote de hierro era un material entregado por la división de forja. Se entregaban regularmente a las residencias de los aprendices de forja y el suministro era ilimitado. Se pensaba que los maestros forjadores eran muy generosos en este sentido. En cualquier caso, los aprendices de forja no pudieron transportar las armas forjadas fuera de su división. Los sables largos estándar afilados se construyeron utilizando los mismos materiales que los sables largos estándar. Los sables largos estándar afilados diferían en que su proceso de forjado era extremadamente exacto. El control de fuego, el tiempo, la fuerza y los ángulos requerían una regulación estricta. Si estas cosas no se hubieran impreso en la mente de Zhou Shu, es posible que no hubiera podido aprenderlas, incluso si alguien se lo hubiera enseñado personalmente. Dim dam dam. Una sensación de conexión de carne y sangre estalló en el corazón de Zhou Shu mientras agarraba el martillo. Mientras balanceaba hábilmente el martillo, parecía convertirse en una extensión de su cuerpo. A pesar de que ya era tarde en la noche, los sonidos de martillazos y golpes resonaron a su alrededor. Como resultado, Zhou Shu no tuvo que preocuparse por perturbar el sueño de nadie. Zhou Shu parecía estar en un estado extraño mientras el martillo bailaba en su mano. Podía sentir los cambios en el lingote de hierro con cada golpe. Era como si pudiera ver las impurezas en el lingote de hierro siendo martilladas continuamente. El lingote de hierro pareció sufrir una transformación excepcional, y cada molécula en él parecía estar emitiendo luz. Zhou Shu mantuvo la compostura. Continuó martillando en el mismo patrón que antes. El martillo creó elegantes curvas en el aire antes de aterrizar en varios ángulos sobre el lingote de hierro. Después de un tiempo, clavó un sable largo en un tanque de agua de pozo helada y estalló un vapor blanco. Zhou Shu estaba exhausto hasta el punto de querer morir. Le dolía el brazo y se sentía como si estuviera a punto de caerse, y cada célula de su cuerpo gemía. Su expresión, por otro lado, era de éxtasis mientras sacaba ansiosamente el largo sable que acababa de forjar del agua. Gotas de agua claras se derramaron por el sable largo y, en un abrir y cerrar de ojos, el sable ya no estaba manchado de agua. Era brillante e inmaculado, y parecía cobrar vida cuando la luz circulaba sin cesar cuando la luz de la luna brillaba sobre él. Maravilloso sable. Zhou Shu elogió en voz alta. Para ser honesto, este sable largo estándar afilado se parecía a los sables largos estándar que había hecho anteriormente. La única diferencia era que este sable era un poco más brillante. Incluso el propio Zhou Shu podría no ser capaz de distinguirlo de un montón de sables largos estándar. Sin embargo, nada de esto importaba. Este sable fue su creación. ¿Fue exagerado elogiarlo? ¿Puede un sable largo estándar y afilado cortar el hierro tan fácilmente como lo hace con el barro? Zhou Shu sopesó el afilado sable largo estándar en su mano. Su mirada se posó en un sable largo estándar que había sido forjado antes, y parecía ansioso por probar el nuevo sable. Pero a pesar de un largo período de vacilación, no cortó hacia abajo. Había dedicado mucho tiempo y esfuerzo para crear el sable largo estándar afilado. ¿No lloraría hasta la muerte si lo dañara? Vayamos al campo de pruebas y pongamos a prueba el sable. Zhou Shu tomó el sable largo estándar afilado, cerró la puerta del patio y se dirigió hacia el taller unos momentos después. En el camino, sonidos sorprendentes resonaron en la noche. Casi todos los aprendices dedicaban horas extra para completar su tarea. El castigo físico de no poder completar la tarea era insoportable.
Zhou Shu miró las residencias de los aprendices, que parecían un trozo de tofu. Su anhelo de salir de esta circunstancia se hizo aún más fuerte. Eventualmente moriría de agotamiento en este taller de aprendices similar a un barrio pobre si no se fuera. Apretó su agarre en el afilado sable largo estándar. Determinó si sería capaz o no de cambiar su situación. Dentro del taller de aprendices, había un área abierta para probar armas. Las armas que fabricaban los aprendices de forja tenían que pasar una serie de pruebas antes de ser entregadas a los militares. Las pruebas se llevarían a cabo en este campo de pruebas. Aunque era tarde en la noche, los aprendices de forja dispersos todavía estaban experimentando con las armas que habían forjado. No tenían elección. El control de calidad de la división de forja era extremadamente estricto y nadie podría evitar ser azotado si se determinaba que su arma forjada era inadecuada. Las expresiones de los aprendices de forja eran monótonas y no reaccionaron cuando vieron a Zhou Shu. Zhou Shu no se sorprendió. Se acercó a una estaca de madera con forma humana, sacó 2 conjuntos de armaduras de la cesta que tenía al lado y los colocó en la estaca. La capacidad de penetrar la armadura era un requisito para los sables largos estándar. En otras palabras, un sable solo se consideraría calificado si pudiera atravesar una armadura. Cuantas más capas de armadura pudiera penetrar el arma, más afilado sería el sable. Los sables que podían atravesar 2 capas de armadura ya eran la mejor arma estándar, según la memoria del predecesor de Zhou Shu. Su predecesor nunca había visto un sable largo estándar capaz de cortar 3 capas de armadura. Sable largo estándar afilado. Si va a ser etiquetado como afilado, debería poder atravesar al menos 2 capas de armadura, ¿verdad? Zhou Shu pensó mientras cortaba furiosamente la estaca de madera con ambas manos, agarrando el mango de su sable. ¡No! Hubo un sonido apagado y Zhou Shu sintió que su mano se ablandaba después de una breve sensación de resistencia. Dio un paso tambaleante hacia adelante y casi se torció la cintura. Su movimiento hizo que los aprendices de forja que probaban sus armas a su alrededor giraran la cabeza y miraran. Lo siento, mi error, dijo Zhou Shu en tono de disculpa a todos. Grieta. Hubo un sonido sordo antes de que terminara de hablar. Aparentemente en cámara lenta, la estaca de madera detrás de él se partió por la mitad. Apareció una incisión suave cuando la parte superior se deslizó hacia abajo en diagonal, y las 2 capas de armadura sujetas a la estaca de madera cayeron al suelo al mismo tiempo, creando una nube de polvo. Los aprendices en los alrededores abrieron los ojos con incredulidad. ¿Romper 2 capas de armadura?, exclamó alguien. ¿Estás ciego? La estaca de madera fue cortada. ¿Cuántas capas es esto? ¿Puede un sable largo estándar cortar una estaca de madera? ¿Podría ser este un sable largo clasificado? Rápido, informa al superintendente Xiao. En el campo de pruebas, todos discutían con vehemencia. Incluso hubo algunas personas que salieron disparadas de la escena. En cuanto al perpetrador, Zhou Shu permaneció de pie aturdido, mirando la estaca de madera que había sido cortada en 2. Capítulo 3. Los beneficios mueven los corazones de las personas. ¿Forjaste este sable?, preguntó un hombre de unos 30 años con una figura promedio mientras acariciaba el sable con sus dedos. Sí, respondió Zhou Shu aturdido. Su mirada viajó alrededor de la estaca de madera. Había cortado la estaca de madera, que tenía aproximadamente medio metro de diámetro, por la mitad. Aunque este cuerpo se había estado forjando desde una edad temprana y se consideraba fuerte, solo estaba al nivel de un adulto común en términos de fuerza. ¿Fue porque la hoja estaba demasiado afilada? Esto no tenía sentido. Zhou Shu sintió que su conocimiento científico estaba siendo desafiado. Cualquier hoja, sin importar cuán afilada, tenía que usarse con la fuerza suficiente para cortar una estaca de madera. Este era el conocimiento básico de física de la escuela secundaria. Pero como esto no era la Tierra, quizás las reglas de la física eran diferentes. De hecho, parecía haber expertos sin igual aquí, capaces de volar por el aire y excavar bajo tierra. ¿Tu nombre es Zhou Shu? Xiao Songzui continuó preguntando. Sí. Zhou Shu asintió. ¿Tu abuelo es Zhou Guangzu y tu padre es Zhou Nianton? Sí. Zhou Shu no tenía idea de lo que estaba buscando este superintendente, pero respondió con sinceridad. Xiao Songzui era el superintendente del taller y superior de Zhou Shu. El destino de Zhou Shu estaba en sus manos. Ambos eran expertos. Qué lástima. Xiao Songzui asintió y continuó. Tú tampoco estás tan mal. Aunque este sable no está clasificado, es un sable largo estándar de primer nivel. ¿Sable largo estándar de primer nivel? Zhou Shu estaba un poco decepcionado.
Era solo un sable largo estándar de primer nivel. Con este sable, convertirse en un maestro forjador parecía imposible. Pero su decepción fue fugaz. Con el canon de armamento legendario, era solo cuestión de tiempo antes de que se convirtiera en un maestro de forja. ¿Qué tan poderosas serían las armas clasificadas si un sable largo estándar de primer nivel ya fuera tan poderoso? Las esperanzas de Zhou Shu de convertirse en un maestro forjador se intensificaron. Xiao Songzui evaluó a Zhou Shu. Dada tu edad, ser capaz de forjar un sable largo estándar de primer nivel sin la ayuda de un maestro significa que tu habilidad supera la de tu abuelo y padre. Tal vez algún día te conviertas en un auténtico maestro de la forja. Entonces, debo agradecer al superintendente Xiao por su atención, dijo Zhou Shu mientras ahuecaba las manos. Yo no te crié. Con una sonrisa que no era del todo una sonrisa, Xiao Songzui miró a Zhou Shu. Tu padre y tu abuelo no piensan tan vívidamente como tú. No es de extrañar que hayas podido forjar un sable largo estándar de primer nivel. Me halagas, dijo Zhou Shu torpemente. En su vida anterior, nunca había sido capaz de adular a los demás. Está bien, hacer bien tu trabajo es más importante para mí que decir algo, dijo Xiao Songzui y agitó la mano. Este sable largo estándar de primer nivel es de una calidad excepcional. Se puede comparar con varios sables largos estándar ordinarios. En el futuro, un sable largo estándar de primer nivel puede reemplazar 3 sables largos estándar ordinarios, siempre que forje este tipo de sable largo estándar de primer nivel. Luego, con las manos detrás de la espalda, Xiao Songzui se alejó. Quién sabía si a propósito o no, pero no le devolvió el sable largo estándar afilado en su mano a Zhou Shu. En cambio, lo tomó. Explotador Xiao. Zhou Shu escupió interiormente después de que Xiao Songzui se fue. Un sable largo estándar afilado era comparable a 10 sables largos estándar ordinarios. Pero cuando se trataba de Xiao Songzui, solo podía compararse con 3. ¡Qué corazón negro! Zhou Shu finalmente se calmó un poco después de maldecir varias veces. Un sable largo estándar afilado podría reemplazar 3 sables largos estándar ordinarios. Su tarea original cada mes era presentar 100 sables largos estándar. En otras palabras, ahora tenía que entregar 33 sables largos estándar afilados. La complejidad de forjar estos 2 sables parecía similar a Zhou Shu. Para decirlo de otra manera, su carga de trabajo se había reducido drásticamente y ya no necesitaba trabajar horas extras para forjar armas. Por lo menos, su crisis de muerte súbita se resolvió. Después de regresar a su perrera, Zhou Shu dio vueltas y vueltas en su dura cama de madera, incapaz de dormir. Después de pasar mucho tiempo estudiando el canon de armamento legendario, decidió levantarse de la cama. Caminó hacia el cobertizo y se puso a trabajar. No mucho después, un sable largo estándar afilado apareció nuevamente en su mano. Zhou Shu tenía una mirada de satisfacción en su rostro. Parecía haber captado verdaderamente el método de forjar sables largos estándar afilados. Incluso si solo usara este método en el futuro, aún podría ganarse la vida en la división de forja. Wosh. Zhou Shu estaba admirando su trabajo cuando el sonido del viento rompiendo detrás de él lo sobresaltó. Inclinó la cabeza por reflejo, y una ráfaga de viento pasó por la parte posterior de su cabeza. Incluso le dolía el cuero cabelludo. Estallido. Un sonido ahogado provino del yunque frente a él, como si algo se hubiera estrellado contra él. La espalda de Zhou Shu se empapó de inmediato en sudor frío. Era obvio por el sonido que el objeto era extremadamente pesado. Si no lo hubiera esquivado rápidamente, habría golpeado su cabeza en lugar del yunque. ¿Quién es? Zhou Shu gritó mientras se daba la vuelta abruptamente. Es mejor si no te mueves. Una voz ominosa sonó en el oído de Zhou Shu. No me obligues. No quiero tu vida. Frente a Zhou Shu había un hombre alto y delgado. Con un martillo en la mano, miró a Zhou Shu con una mirada de acero. El martillo era del tamaño de la cabeza de un adulto, y el mango era casi tan alto como el hombre. Si balanceara esta cosa. Zhou Shu pudo ver cómo su cabeza se hacía pedazos como una sandía. Todo su cuerpo se estremeció, e instintivamente agarró el afilado sable largo estándar en su mano. Solo entonces se sintió un poco más seguro. ¿Quién es usted? ¿Qué estás tratando de hacer? Gritó Zhou Shu, tratando de llamar la atención de los otros aprendices con su voz. Desafortunadamente, su plan no funcionó. Como si nadie escuchara sus palabras, los ruidos metálicos que lo rodeaban continuaron. El hombre alto y delgado frente a Zhou Shu tenía una sonrisa burlona en su rostro. No hay necesidad de desperdiciar tu energía. Antes del amanecer, a nadie le importará incluso si gritas hasta que se te rompe la garganta.
El corazón de Zhou Shu dio un vuelco. No sabía por qué este hombre estaba tan seguro, pero sabía que nadie vendría a rescatarlo pronto. El dinero está escondido debajo de la cama. Si lo quieres, adelante y tómalo. Zhou Shu gritó mientras señalaba la cama de madera en la habitación. No me interesa el dinero. Entregue la fórmula de forja del sable largo estándar de primer nivel, y le perdonaré la vida, dijo el hombre alto y delgado, sus ojos triangulares parpadeando con un brillo malévolo. Cuando se acercó a Zhou Shu, el hombre alto y delgado empuñó su gran martillo. No parecía tener miedo del sable largo en la mano de Zhou Shu en absoluto. No importa que tan buena fuera un arma, solo era tan buena como la persona que la empuñaba. El hombre alto y delgado claramente no tomó en serio a Zhou Shu. El corazón de Zhou Shu se hundió. ¿Vino por la fórmula secreta de forja del arma? Solo forjé el sable largo estándar afilado hace unas horas, pero ¿alguien ya está tentado? Este es el taller de la división de forja. ¿Cómo se atreve? La exposición del sable largo estándar afilado estaba más allá de las expectativas de Zhou Shu. No habría ido al campo de pruebas para probar el sable si se hubiera dado cuenta de que estaba tan afilado. Tampoco esperaba que la noticia se extendiera tan rápido. No solo apareció el superintendente, Xiao Song-sui, y se llevó el sable. Pero ahora, este tipo, que parecía ser un aprendiz de forja, vino a robarle. Zhou Shu fijó su mirada en el hombre alto y delgado. Esta persona no le era familiar. La división de forja tiene un total de 108 talleres, y el número de aprendices solo en el taller 97 fue de cientos. No podía haber visto a tanta gente antes. Incluso si se conocieran, este hombre alto y delgado probablemente no se preocuparía por su relación. Estallido. El gran martillo del hombre alto y delgado golpeó pesadamente el suelo, creando un ruido sordo. El hombre parecía débil, pero su fuerza no era despreciable. El enorme martillo era tan ligero como una pluma en su agarre. ¿Vale la pena por la fórmula de un arma no clasificada? Zhou Shu agarró el sable largo estándar afilado en su mano mientras miraba fijamente al hombre alto y delgado. HMPH. El hombre alto y delgado resopló con frialdad. No se atrevería a robar la fórmula de forja de un arma clasificada. Solo los maestros de forja y superiores eran capaces de mantener las fórmulas de forja para armas clasificadas. Incluso si se apoderara de uno, no sería capaz de quedárselo. Pero Forging Masters no se preocuparía por la fórmula de esta arma estándar de primer nivel, y era lo suficientemente valiosa como para mejorar las circunstancias de las personas. Este era el artículo más adecuado para un aprendiz de forja ordinario. El hombre alto y delgado no tenía ningún deseo de explicarse a Zhou Shu. Agarró el mango del martillo y fijó su mirada en Zhou Shu como un halcón. Dijo con dureza: dame la fórmula secreta. La fórmula secreta de forja está aquí. Ven a buscarlo tú mismo si lo quieres. Zhou Shu señaló su propia cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, tenía ambas manos en el mango del afilado sable largo estándar y tomó la iniciativa para atacar al hombre alto y delgado. Zhou Shu no sabía artes marciales, pero era joven y fuerte. Además, manejaba un arma poderosa. Usando la fuerza bruta para atacar, también era increíblemente fuerte. El rostro del hombre alto y delgado estaba lleno de desprecio. A pesar de que ambos eran aprendices de forja, todavía había una distinción entre los individuos. Su antepasado había recibido orientación experta y había aprendido un conjunto de artes marciales. Aunque su legado disminuyó con los años, la capacidad de combate del hombre alto y delgado aún superaba considerablemente a la de la gente común. Fue considerado invencible entre los aprendices de forja. La gente común estaría asustada por el ataque de Zhou Shu. Pero era una persona común. El hombre alto y delgado se burló. Agitó el brazo y el enorme martillo se elevó en alto. Estaba seguro de que este ataque de martillo podría romper un par de costillas de Zhou Shu, así como derribar el sable largo estándar en sus manos. Timbre. El martillo y el sable largo estándar chocaron con un sonido agudo. El hombre alto y delgado parecía haber visto volar el sable largo estándar y Zhou Shu gimiendo mientras caía al suelo. Una sonrisa cruel y salvaje apareció en su rostro. De repente, su sonrisa desagradable se congeló en su rostro y sus ojos se llenaron de terror e incredulidad. Estallido. El enorme martillo cayó al suelo. En el pecho del hombre alto y delgado, emergió una línea visible de sangre. El chorro de sangre continuó extendiéndose y la sangre brotó unos momentos después. ¿Cómo es esto posible? El hombre alto y delgado dejó atrás sus últimas palabras en el mundo de los mortales antes de desplomarse en el suelo con un ruido sordo. Murió con un resentimiento sin resolver.
El afilado sable largo estándar que forjaste efectivamente completó una muerte. Eres recompensado con una técnica de cultivo. La técnica Dragón Elephant Prajna. El cañón de armamento legendario apareció frente a los ojos de Zhou Shu automáticamente. Pasó a la página con el afilado sable largo estándar y apareció una línea de texto en la página. De repente, una gran cantidad de siluetas saltando se materializó frente a los ojos de Zhou Shu, y una gran cantidad de datos se estrelló contra su cabeza al mismo tiempo. Capítulo 4. Técnica Prajna Dragón Elefante. Grieta. El sable largo estándar en la mano de Zhou Shu emitió un sonido nítido cuando se partió en dos. La mitad del sable cayó y se hundió unos centímetros en el suelo. Zhou Shu no estaba preocupado por la desaparición del sable largo. Todo su enfoque estaba en la información que apareció de repente en su cabeza. Técnica Prajna Dragón Elefante. Gracias a los recuerdos de su predecesor, Zhou Shu sabía desde hace mucho tiempo que existían artes marciales de élite en este mundo. Pero antes de esto, no sabía si sería capaz de sobrevivir, entonces, ¿por qué fantaseaba con cosas inalcanzables? Nunca había imaginado que sería capaz de obtener una técnica de cultivo en tal situación. ¿Las armas que forjo proporcionan tales beneficios después de matar a un enemigo? Todo el ser de Zhou Shu quedó cautivado. Incluso la desagradable sensación de matar a alguien disminuyó. Había creído que convertirse en un maestro forjador revertiría su destino. Pero ahora entendió que la piedra preciosa lleva a su inocente poseedor a la cárcel. Ser un maestro de forja con solo técnicas y fórmulas de forja sin tener la capacidad de defenderse puede no ser una buena idea. El sable largo estándar afilado ni siquiera era un arma clasificada, pero otros ya lo habían codiciado. ¿Qué pasaría si fuera un arma clasificada? Los aprendices forjadores con antecedentes sólidos podrían no tener miedo, pero Zhou Shu era diferente. No estaba protegido en Gran Xia. Lo que acababa de suceder era una prueba. Acababa de sacar un sable largo estándar afilado, pero pronto alguien vino a confrontarlo sobre la fórmula secreta de forja. Si la nitidez del sable largo estándar no hubiera sido tan excepcional, el resultado podría no haber sido tan favorable. Debido a que el sable largo estándar afilado podía cortar el hierro tan fácilmente como lo hacía con el barro, e incluso podía cortar el martillo, el hombre alto y delgado había sido atrapado con la guardia baja y asesinado. De lo contrario, Zhou Shu podría no haber sido su oponente. No puedo permitirme estar en una situación tan peligrosa de nuevo. Zhou Shu todavía sentía cierta aprensión cuando recordaba el incidente. Esta sensación de que su vida colgaba del filo de un cuchillo era algo por lo que no quería volver a pasar. Recibes una recompensa de 2 años de cultivo porque el sable largo estándar afilado que forjaste completó efectivamente una muerte. Otra voz estalló en la mente de Zhou Shu. Simultáneamente, su Dantian pareció estallar cuando una fuerza poderosa apareció de la nada y la energía se extendió por todo su cuerpo en un instante. Grieta. Zhou Shu sintió como si uno de los grilletes de su cuerpo se rompiera. Una corriente interminable de energía surgió de su Dantian, y todo su cuerpo parecía estar rebosante de vitalidad. Incluso su visión y oído eran mucho más nítidos que antes. Los ojos de Zhou Shu brillaron. Dio un paso adelante y agitó el brazo. El sable roto en su mano instantáneamente cortó el yunque frente a él. Forjó sobre este yunque la mayor parte del tiempo. Era grueso y pesado de una manera sin precedentes. También había sido templado 1000 veces, haciéndolo tan duro como las armas celestiales. El sable de Zhou Shu cortó el grueso yunque como si fuera tofu, partiéndolo del tamaño de la cabeza de un bebé con un silbido. Estallido. El hierro cayó al suelo, enviando polvo por todas partes. Zhou Shu escuchó unos pasos frenéticos fuera de las paredes del patio casi al mismo tiempo. Esta noche, el hombre alto y delgado no era el único con un corazón codicioso. Simplemente había actuado más rápido y también había muerto más rápido. La muerte del hombre alto y delgado y el ataque de Zhou Shu habían asustado al resto de las personas con agendas ocultas. Esto es demasiado peligroso. Zhou Shu sintió un miedo persistente en su corazón. No pensé que la división de forja sería tan aterradora. No me di cuenta de que cuando las personas se vuelven codiciosas, no tienen preocupaciones. Zhou Shu miró el cadáver en el suelo, pero no estaba demasiado preocupado. Uno cosechó lo que sembró. Los que mataron a otros siempre fueron asesinados. Esta persona lo había atacado primero y él simplemente había contraatacado. Esto era razonable. Además, Xiao Songzui acababa de quitarle su sable. ¿Cómo podría negarse a ayudarlo a resolver un problema tan pequeño? Mi afilado sable largo estándar no volvió a matar a nadie.
¿Por qué hay otra recompensa? ¿Fue el otro sable? Zhou Shu reflexionó, dejando de lado otros pensamientos. Había forjado 2 sables largos estándar afilados. Cuando mató al hombre alto y delgado, uno de ellos se había roto, mientras que el superintendente Xiao Songxui se había llevado al otro. Como no mató a nadie ahora, era natural suponer que Xiao Songxui había matado a alguien. Parece que puedo obtener recompensas incluso si otros usan las armas que forjo para matar. Zhou Shu sintió que estaba entendiendo mejor cómo usar el canon de armamento legendario. En ese caso, mientras forje y distribuya suficientes armas, sus ojos brillaron. Con solo forjar 2 sables largos estándar afilados, había obtenido la técnica Dragón Elephant Prajna y 2 años de cultivo. Si falsificó 200. Se estaba emocionando solo de pensarlo. ¿No significa esto que todos los que usan un arma que forjo están trabajando efectivamente para mí? La técnica Dragón Elephant Prajna tiene 13 niveles. Tengo 2 años de cultivo ahora, y solo he dominado el primer nivel. Necesitaré 4 años para dominar el segundo nivel. El tercer nivel tomará 8 años, y el cuarto tomará 16, en circunstancias normales, no podré alcanzar el 13º nivel por el resto de mi vida. Pero este objetivo no es difícil de lograr con el Legendary Armament Canon. El primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna le dio el poder de un dragón y un elefante. Esto fue una exageración, pero su fuerza actual aún era equivalente a cientos de gatos. Su golpe anterior no habría tenido el mismo impacto si no fuera por esto. Después de todo, no importa cuán afilada sea un arma, su poder depende de la persona que la empuña. No tenía que preocuparse de que ningún aprendiz de forja pusiera en peligro su vida porque ahora tenía el poder de un dragón y un elefante. Pero los aprendices de forja estaban únicamente en el nivel de entrada de la división de forja. La mayoría de ellos eran gente normal. Numerosas personas eran más fuertes que ellos, y el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna estaba lejos de ser suficiente. Este mundo, según las leyendas dispersas en la memoria de su predecesor, era un mundo de artes marciales de élite. Incluso si alcanzó el nivel más alto de la técnica Prajna del dragón y elefante, podría no ser invencible, y mucho menos estar solo en el primer nivel. Es más seguro para mí quedarme en la división de forja hasta que gane suficiente fuerza. Zhou Shu racionalizó. A pesar de que hay personas aquí con agendas ocultas, no se atreven a actuar precipitadamente. Además, solo aquí puedo forjar y distribuir armas libremente. Las armas de la división de forja serían entregadas a las 3 fuerzas militares de Gran Xia. Normalmente, habría una gran cantidad de batallas, y ciertamente matarían a los enemigos con las armas en sus manos. No era realista esperar que las 3 fuerzas militares usaran las armas que forjó. Pero sus ganancias ya serían impensables si cientos o miles de personas usaran las armas que forjó para matar enemigos. Si me quedo en la división de forja, Zhou Shu usó sus hábitos de vidas pasadas para evaluar los beneficios y desventajas de la situación. Solía creer que si me convertía en un maestro forjador, recibiría un trato preferencial como artesano experto. Ahora, parece que he simplificado demasiado las cosas. A diferencia de mi vida anterior, esta no es una era de paz. Pero incluso en aquel entonces, había muchas personas que harían cualquier cosa por el bien de los beneficios. Las fórmulas de forja de las armas clasificadas son cosas que se pueden transmitir de una generación a otra de maestros forjadores. Su valor es inconmensurable. Sin mencionar cómo explicaré los orígenes de las fórmulas secretas de forja, no tengo idea de cuántas personas vendrán por las fórmulas secretas porque no tengo antecedentes. Un sable largo estándar afilado es solo un arma estándar de primer nivel. Forging Masters podría no gustarle. Pero si se trata de forjar fórmulas para armas clasificatorias, incluso los maestros forjadores se verán tentados. La fuerza de un maestro de forja es mucho mayor que la de un aprendiz de forja. Probablemente, el nivel inicial de la técnica Dragón Elephant Prajna no será capaz de manejar uno. Así que no puedo avanzar a maestro forjador hasta que tenga suficiente fuerza para defenderme. Tengo que mantenerlo en secreto, incluso si puedo forjar armas clasificatorias. Zhou Shu analizó los pros y los contras de la situación en su mente. Estaba seguro de que podría convertirse en un maestro de forja con el canon de armamento legendario, incluso si ahora solo contenía la fórmula para un arma. Pero mirando las cosas ahora, apresurarse a convertirse en un maestro de forja no fue una buena idea. Para empezar, era extraño que un aprendiz de forja pudiera ascender rápidamente al rango de maestro de forja sin la ayuda de un maestro. La gente ya codiciaba el afilado sable largo estándar con solo demostrarlo.
¿Quién sabía cuántas personas reaccionarían si aparecieran fórmulas secretas de forja para armas clasificadas? Zhou Shu no quería ser capturado e interrogado. Además, anteriormente se había apresurado a convertirse en un maestro de forja porque tenía miedo de morir joven por exceso de trabajo. Ya no tenía que preocuparse por este tema. Había dominado el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna. Dejando todo a un lado, con su fuerza actual, estaría muerto de cansancio si forjara de 3 a 5 armas al día como si estuviera jugando un juego. Esto era imposible. Completar la escasa cantidad para la tarea requerida de los aprendices de forja fue pan comido para el actual aprendiz de forja Zhou Shu. Me quedaré en la división de forja como aprendiz y haré todo lo posible para forjar algunos sables largos estándar afilados para acumular mi fuerza. Hasta que no tenga absoluta confianza, no avanzaré a maestro forjador. Zhou Shu contempló. Al mismo tiempo, en una lujosa residencia no muy lejos del taller de Zhou Shu. Xiao Songxui movió la muñeca en el patio de la mansión y la sangre del sable largo cayó al suelo. La hoja estaba brillante y limpia una vez más. Un perro negro de casi la mitad de la altura de un humano cayó al suelo justo frente a él, con la cabeza y el cuerpo cortados. Xiao Songxui había probado el sable en una criatura viva. Sonido metálico. Hizo un movimiento rápido con el dedo sobre el sable y sonó un sonido melodioso. Él asintió con satisfacción. Este sable es mucho más afilado de lo que esperaba. Los sables largos estándar ordinarios ya pueden penetrar a través de una capa de armadura, lo cual no es tan malo. Pero este sable es capaz de penetrar 3 capas de armadura y matar instantáneamente un cuerpo carnoso sin ninguna resistencia. Este Zhou Shu es realmente excepcional, ya me di por vencido en competir, pero no esperaba que Zhou Shu me ofreciera un rayo de esperanza. Xiao Songxui deliberó. Este sable podría funcionar. Xiao Songxui se sacudió las mangas, abrió la puerta y caminó hacia el área residencial de los aprendices de forja, aparentemente habiendo tomado una decisión. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 5. Superintendente. Chisporrotear. Zhou Shu hundió su espada carmesí en el tanque de agua fría del pozo. Todo el cobertizo de trabajo estaba lleno de un vapor blanco. La hoja cortó el aire con un leve sonido cuando movió la muñeca. 2 horas. Zhou Shu miró el largo sable en su mano con expresión satisfecha. Forjó uno nuevo después de que el sable largo estándar afilado anterior se arruinara. Llevó un registro de cuánto tiempo le llevó forjar uno esta vez. Había completado el proceso completo de forjado en solo 2 horas. Si hubiera sido antes, habría requerido al menos 6 horas para hacer un sable estándar afilado. Después de dominar el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna, su eficiencia de forja de armas había crecido 3 veces. En particular, forjar una hoja larga estándar afilada solía dejarlo exhausto, y tuvo que tomarse un largo descanso antes de poder continuar. No se sintió cansado en todo este tiempo. Incluso si tuviera que forjar otro sable largo estándar afilado, creía que su resistencia sería suficiente. La técnica Prajna del elefante dragón es más poderosa de lo que anticipé. Zhou Shu estaba encantado. No me será difícil forjar 5 o 6 sables largos estándar afilados al día si desato todo mi poder. Como resultado, completar la tarea mensual de la división de forja se hizo mucho más fácil. Para completar su tarea mensual, simplemente necesitaba pasar de 4 a 6 horas al día forjando. ¿No sería agradable pasar el resto del tiempo relajándose? Estallido. 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 Un golpe en la puerta sacó a Zhou Shu de su ensimismamiento. Zhou Shu frunció el ceño ligeramente. Hoy no es el día para recoger armas. ¿Quién vendría a buscarme? Inconscientemente miró el cadáver del hombre alto y delgado en la esquina. Todavía tenía que deshacerse del cuerpo. ¿Podría ser alguien más con una agenda oculta? Zhou Shu levantó la guardia, pero no entró en pánico ni tuvo miedo. Ya no era la misma persona que había sido la noche anterior, aunque solo había sido una noche. Manejaba un sable largo estándar afilado y había dominado el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna. Sería capaz de enfrentarse a 10 aprendices de forja regulares. Zhou Shu abrió un poco la puerta mientras ocultaba el afilado sable largo estándar detrás de él. ¿Qué hora es ya? ¿Sigues durmiendo? ¿Por qué tardaste tanto en abrir la puerta? Xiao Songxui lo reprendió tan pronto como se abrió la puerta. Zhou Shu maldijo en su corazón. ¿Qué hora es? En mi vida anterior, son solo las 6 de la mañana. Si no estoy durmiendo a las 6, ¿se supone que debo estar trabajando? ¿Por qué está aquí, superintendente?
Zhou Shu dijo directamente, fingiendo no escuchar las críticas de Xiao Songshui. La única respuesta que Zhou Shu recibió de Xiao Songshui fue que cruzó la puerta y entró en su cobertizo de trabajo. Zhou Shu saltó aterrorizado. El cadáver del hombre alto y delgado todavía estaba allí. Hubiera arrojado el cadáver al fuego y lo hubiera quemado si hubiera sabido que Xiao Songshui vendría hoy. Fui demasiado descuidado. Su mente se aceleró mientras se preparaba para responder a las preguntas de Xiao Songshui. Al final, Xiao Songshui simplemente le dio una mirada superficial al cadáver antes de cambiar su enfoque al sable recién forjado de Zhou Shu. Xiao Songshui gritó: «Dámelo». Zhou Shu se quedó atónito por un momento antes de soltar. «¿Qué? Sable». Xiao Songshui dijo con impaciencia. «Ah, vale». Zhou Shu entregó el sable largo estándar afilado en su mano sin dudarlo. Zhou Shu no habría regalado el sable tan fácilmente si hubiera sido otra persona. Pero este era su superior, quien también era el tirano local del taller 97. No le importaba si Zhou Shu tenía el sable o no si quería matarlo. Xiao Songshui cortó con el sable. La hoja brilló momentáneamente cuando el sable largo estándar afilado golpeó el yunque de Zhou Shu. ¡No! Con un sonido suave, el yunque cuadrado de 2 pies se partió en dos. Zhou Shu se quedó sin palabras mientras miraba la superficie lisa. Había forjado el sable largo estándar afilado, por lo que sabía con precisión cuán poderoso era. Si solo fuera una persona normal sosteniendo el sable, cortar 3 capas de armadura sería el límite. La fuerza del individuo que empuñaba el sable determinaba su capacidad para cortar el hierro tan fácilmente como lo hacía con el barro. Había logrado el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna, y su fuerza era significativamente mayor que antes. Había ejercido toda su fuerza la noche anterior, pero solo había logrado cortar un pedazo del yunque. El golpe casual de Xiao Songshui había cortado el yunque en dos. Como era de esperar, él sabe artes marciales. Zhou Shu había sospechado durante mucho tiempo que Xiao Songshui no era una persona común. Pero ahora parecía que al menos era más poderoso que él. La nitidez de este sable no tiene rival entre las armas estándar. La robustez, por otro lado, Xiao Songshui frunció el ceño. Siguiendo sus palabras, el largo sable en su palma se partió en dos. El corazón de Zhou Shu estaba sangrando. Había renunciado a su sueño para forjarlo. Tenía la intención de esconderlo y usarlo para la autodefensa. El superintendente tiene razón, murmuró Zhou Shu mientras maldecía al explotador Xiao en su corazón. Zhou Shu estaba muy al tanto del problema señalado por Xiao Songshui. Un sable largo estándar afilado tenía significativamente más filo que un sable largo estándar, pero su robustez era mediocre y podría destruirse fácilmente si se cortaba con fuerza. Gana algo, pierde algo. Después de todo, este era solo un sable largo estándar. Sin embargo, no es fácil forjar un sable largo estándar tan afilado con los materiales existentes, continuó Xiao Songshui. Zhou Shu, prepárate para acompañarme. Sin esperar a que Zhou Shu estuviera de acuerdo, Xiao Songshui arrojó el sable roto en su mano y salió con las manos a la espalda. Su pie ya había cruzado el umbral cuando se detuvo abruptamente. Cuida el cadáver. No lo dejes ahí. En una hora, ven a buscarme. Xiao Songshui se alejó lentamente. Xiao Songshui no había preguntado quién era el hombre alto y delgado, por qué había muerto en el cobertizo de trabajo de Zhou Shu o quién lo había matado. Aunque el hombre alto y delgado había muerto en las manos de Zhou Shu, su corazón estaba lleno de tristeza. Una vida se perdió así, y nadie lo cuestionó. Este mundo ya no es la tierra de mi vida pasada. Aquí, las vidas humanas no valen nada. Zhou Shu se dio cuenta de la crueldad de este mundo una vez más. ¿Qué quiere Xiao Songshui que haga? Zhou Shu sintió peligro. Solo había dominado el primer nivel de la técnica Dragón Elephant Prajna. Estaba lejos de ser suficiente en términos de autoconservación. Debe estar relacionado con el sable largo estándar afilado. Por la forma en que se comportó Xiao Songshui, la posibilidad de peligro es baja. Xiao Songshui fue el superintendente del taller 97. Era como el líder supremo en este taller. No tenía que esconder nada frente a Zhou Shu, y no necesitaba dar vueltas en círculos si tenía la intención de dañar a Zhou Shu. Cuando Zhou Shu recordó cada acción de Xiao Songshui, llegó a la conclusión de que Xiao Songshui buscándolo no era necesariamente algo negativo. Después de contemplar un poco, su mirada se posó en el cadáver del hombre alto y delgado. Xiao Songshui exigió que se deshiciera del cuerpo. ¿Cómo iba a hacer esto? ¿Echarlo al horno y dejar que se queme? Él no podría hacerlo. En el futuro, tendría que usar este horno para forjar.
¿Cómo iba a usarlo después de quemar un cadáver? ¿Entiérralo? Solo pensar en eso puso nervioso a Zhou Shu. ¿Todavía sería capaz de dormir si un cadáver fuera enterrado en su patio? Justo cuando estaba pensando, un par de ladrones aparecieron en su patio y entraron sin decir palabra. Levantaron el cadáver del hombre alto y delgado y se fueron. Zhou Shu no los detuvo. En cambio, dejó escapar un suspiro de alivio. Parecía que Xiao Songxu era bastante meticuloso y enviaba trabajadores para deshacerse del cuerpo. Después de resolver este importante problema, Zhou Shu se lavó la cara y se dirigió a la residencia de Xiao Songxu.